las 7:02 aquí en Entrevistas de Sucesos. Hoy tenemos el gusto de contar con una joven y talentosa mujer. Se trata de la ministra de Educación, María Brown Pérez. Ella tiene una maestría en Educación Especial de la UTE de Quito, oficial de Educación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, y directora adjunta en las oficinas de la UNESCO en Quito desde el 2016. Ha ocupado varias subsecretarías y asesorías en el ramo, sobre todo a nivel ministerial. Repito, ministra de Educación de la República del Ecuador. Ministra, bienvenida, qué gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. No tenemos retorno. Ahí, Yolanda, ¿me escucha? Está prendido. ¿Puede poner más volumen o está prendido, está bien su micrófono? Sí, aló. Ahí me escucha. Ahí estamos bien, ahí está, perfecto. Adelante. A ver, ministra, Buenos días, Yolanda, mucho gusto, te decía, qué gusto estar aquí. No, para nosotros, gracias. Tengo muchas preguntas, tenemos 15 minutos, ojalá podamos absorber todas las inquietudes. Ministra, ¿cómo han venido funcionando los planes piloto para el regreso a clases presenciales? Yolanda, tenemos una excelente experiencia hasta el momento. Hemos logrado que ya al momento 1.619 instituciones educativas tengan aprobado su plan de retorno progresivo a la presencialidad. 1.345 han hecho uso de este beneficio, 1.162 son rurales, la gran mayoría, y esto ha beneficiado a 61.488 estudiantes. Ventajosamente, como ustedes saben, reportamos ya 2 casos de estudiantes que estaban yendo a la presencialidad que tuvieron una prueba positiva por COVID-19. Sin embargo, los cercos epidemiológicos se activaron, se hicieron las pruebas y hasta el momento ya podemos dar la noticia de que no han contagiado a nadie en la institución educativa y tampoco tenemos reportes de nuevos casos. Esto quiere decir que vamos por buen camino. Ok, estos números, estos valores que usted acaba de darnos, ¿qué porcentaje viene a ser del total de alumnos del país y del total de establecimientos educativos? Claro, todavía representa un número pequeño con relación al total, puesto que, como les decía, son 61.488, casi 61.500 estudiantes, pero tenemos casi 4,5 millones de estudiantes a nivel nacional, 4.3, casi 4.4 millones de estudiantes a nivel nacional. Esto todavía es un monto pequeño. Igual de las instituciones educativas, tenemos aproximadamente 16,000 establecimientos entre particulares, fiscomisionales, fiscales y municipales a nivel nacional, y estos son 1.345. Vamos aumentando, pero vamos aumentando de una manera paulatina y bastante controlada. ¿Ustedes promueven más bien de que se instaure el regreso a clases presenciales? Y nosotros invitamos a las comunidades que ya tienen las condiciones para hacerlo a pedir esta autorización, a pedir este requerimiento al Ministerio de Educación en acuerdo con toda la comunidad educativa, es decir, con las familias también de los estudiantes. Muchas veces también nos pasa, Yolanda, que hay instituciones que quisieran retornar y que no lo pueden hacer. En muchos casos esto se debe a que no podemos garantizar el transporte seguro, bioseguro a los estudiantes todavía en este momento, sobre todo cuando usualmente utilizaban el transporte público. Esto lo estamos trabajando para poder también mejorar las medidas de control y nosotros poder tener mayor calidad en el control del traslado de los estudiantes. Es por esto que la gran mayoría son en áreas rurales, porque en las áreas urbanas es donde hay mayor aglomeración en el transporte. Poco a poco y conforme avanza el proceso de vacunación, esto se podrá flexibilizar un poco más. Si nos ponemos a evaluar el costo-beneficio de volver a clases presenciales, ¿cuánto influye realmente en la psiquis y en la parte emocional, psicoemocional de los niños y jóvenes, tenerlos aislados de sus pares por tanto tiempo? Sí, el impacto es enorme. El secretario general de las Naciones Unidas ha hablado de una crisis generacional en educación, y esto no solamente se refiere a que puede haber un rezago en la parte educativa o pedagógica, sino también en la parte, como tú bien dices, socioemocional.
uno de los elementos que se aprende en las instituciones educativas es la convivencia, es a poder compartir con el otro, a solucionar conflictos entre pares, a poder también ser respetuoso de la diversidad, a interactuar, a socializar, y todo esto es algo que durante estos últimos meses ha estado muy reducido y para muchos estudiantes inexistente. Muchos de ellos no han salido en ningún momento. Este periodo de encierro también ha demostrado en el mundo generar mayores índices de ansiedad. Para darte una cifra, el 15% de los jóvenes a nivel mundial ha reportado sufrir algún tipo de depresión. Es una cuarta parte de los jóvenes a nivel mundial ha sufrido algún proceso de ansiedad durante esta pandemia. Estos números, por supuesto, se traducen también al Ecuador. Igualmente, tenemos las cifras de embarazo adolescente que están incrementando, las cifras de abandono escolar o de exclusión educativa, estudiantes que han dejado de ir a la institución educativa, ya sea virtualmente o en su modalidad a distancia. Todo esto repercute en el proceso educativo de los estudiantes y por lo tanto esta medida de retomar este contacto, así sea por horas reducidas, por días reducidos, es fundamental para poder atender estas necesidades, para poder identificar dónde existe alguna falencia y como sistema educativo reaccionar lo más pronto posible. Realmente las condiciones que se nos vienen a futuro son muy problemáticas, ¿verdad? Muy preocupantes. Pero volvamos al tema de seguir abriendo la posibilidad de que los chicos acudan a clases presenciales. ¿Cómo están ustedes responsabilizándose o controlando que se den las condiciones de bioseguridad de los diferentes establecimientos? Muy buena pregunta. El proceso está establecido para que nosotros, desde el Ministerio de Educación y en articulación con el COI y el Ministerio de Salud Pública, podamos ir monitoreando de manera constante cómo va la situación. Primero y principalmente tenemos el proceso de aprobación. Para el proceso de aprobación, la institución educativa elabora su plan de retorno alternado, voluntario y concertado con la comunidad educativa y lo entrega a la dirección distrital. La Dirección Distrital del Ministerio de Educación revisa ese plan, verifica, por un lado, en el lugar las condiciones mínimas de infraestructura, agua, higiene y saneamiento, y también verifica los protocolos de autocuidado que la institución educativa plantea, incluyendo ese protocolo de traslado que te comentaba, de cómo va el estudiante a ir desde su hogar hasta la institución educativa. Luego esto va a la coordinación zonal, quien analiza finalmente con el informe del COE y con el informe del Ministerio de Salud Pública las condiciones epidemiológicas de cada parroquia y lo aprueba. Y una vez que esto se apruebe y los estudiantes regresan, en cualquier momento que exista cualquier duda de un caso de COVID, se activa lo que se conoce como un cerco epidemiológico. ¿Qué es una duda? Una duda es que un estudiante haya estado en contacto con alguien más que tiene COVID fuera de la instalación educativa, que un estudiante o un docente muestren cualquier síntoma de COVID y inmediatamente se cierra el grupo con el que estuvo en contacto, se genera este cerco, se activan las pruebas de COVID, de PCR y de antígenos con el Ministerio de Salud Pública a todos quienes han estado en contacto, se suspende temporalmente la asistencia, se espera unos días para ver cómo evoluciona y si es que hay algún estudiante o algún docente que muestre algún síntoma adicional, los resultados de las pruebas y una vez que esto se determina, se establece si se puede retornar a las clases semipresenciales o al contrario, si se vuelve a la fase 1, que sería la fase de educación a distancia, por un periodo mientras pues pasa el contagio. Bueno, ya nos comentó sobre el transporte escolar, es increíble que este elemento sea tan importante dentro de toda la planificación para poder regresar a clases, ¿no? Uno pensaría más bien en la infraestructura, en cómo se encuentran los establecimientos educativos, sobre todo después de un año y pico de estar cerrados. Entonces, ¿cómo han encontrado más bien este lado? Han hecho un barrido para ver cómo están, en qué condiciones y si es que pueden ofrecer todos los requisitos que los protocolos piden. Sí, sumamente importante, como te decía, en esa verificación in situ, lo que se revisa es precisamente la infraestructura
y lamentablemente después de Pero, al menos 15 meses de no tener ningún mantenimiento, no está en buen estado en general la infraestructura educativa a nivel nacional. Hicimos un barrido y una verificación del 100% de las instituciones educativas fiscales y pudimos verificar que 2.136 estaban en buen estado y listas, en estado regular 7.748, y es en estas en las que hemos estado trabajando principalmente en Mingas con la comunidad y hemos comenzado a invertir 107 millones de dólares para poder readecuarlas. En mal estado, que requieren una intervención ya un poco más prolongada y de mayor inversión, 1953, y en un estado deteriorado que posiblemente requiera de una intervención de más largo plazo, 81 instituciones educativas a nivel nacional. Hicimos una cuantificación de lo que se requeriría a nivel presupuestario, tuvimos algunas reuniones con el Ministerio de Finanzas y estamos planteando esto también como un elemento para la corresponsabilidad con la comunidad, para que también las instituciones particulares, las empresas privadas puedan apoyarnos y ayudar en esta minga para poder reponer esa infraestructura, ponerla a punto para reactivar la educación en el 100% de las instituciones a nivel nacional de manera paulatina. Lisa, ¿se ha contemplado el tema alimenticio de los estudiantes, de los establecimientos, sobre todo públicos y sobre todo rurales? Sí, como ustedes saben, la alimentación escolar es un programa que no es focalizado, no se reparte al 100% de los estudiantes, sino a un grupo que es el grupo más vulnerable. Este beneficio continuó a lo largo de la pandemia y cómo funcionó es que la adquisición de estos kits de alimentación escolar se realizaba de manera normal y los padres de familia debían acercarse a la institución educativa periódicamente a recoger un kit de raciones de alimentación escolar que podían llevarse a su hogar. Yo misma he podido ir a hacer algunas entregas durante este mes y un poquito más de gestión, y esto continuará. Y obviamente en las instalaciones educativas en donde los estudiantes ya están acudiendo de manera semipresencial, esto se entrega de manera presencial. Sin embargo, en las que todavía se mantiene la modalidad de educación a distancia, se seguirá entregando de esta manera. Los padres de familia son convocados y se les entrega. ¿Hay un enfoque nutricional de estos kits? O sea, porque en algún momento hubo una queja de que se les daba simplemente galletitas, no sé, jugos con mucho azúcar, etcétera. ¿Hay hoy en día o tienen previsto ustedes que sea realmente un aporte nutricional para los estudiantes? Sí, de hecho, sí, la composición de esta alimentación escolar, que es muy estandarizada, como ustedes dicen, consiste generalmente en una leche o un jugo envasado en un Tetra Pak, que se acompaña de una barrita de cereal o una galleta. Hay un poco de variedad, pero no demasiada en esta composición. Esto se cumple con valor nutricional necesario, pero de todas maneras debemos ir mejorando este modelo de alimentación escolar, y está previsto irlo haciendo de manera paulatina. Nosotros debemos implementar la Ley Orgánica de Alimentación Escolar, que fue aprobada el año pasado por la Asamblea Nacional, y allí se contempla que vayamos incorporando de manera paulatina también, porque es un modelo que hay que irlo coordinando también con los productores locales, alimentos frescos. Hemos ya iniciado un trabajo con la FAO y con el PMA para poder hacer esto de manera responsable. Hay tanta riqueza en nuestro agro, ¿no? O sea, ¿qué no hace unos chocos, ¿cómo se llama? Unos chochos con chulpi? Viene a ser mucho más nutritivo que una galletita, por más que tenga algún elemento. Así es, empezaremos, Yolanda, primero con fruta que no perezca tan pronto, ¿no? Porque también tomemos en cuenta que poco a poco deberemos adecuar la infraestructura educativa para que puedan almacenar estos alimentos frescos, que el almacenamiento es distinto que el del kit que ahora se entrega. Entonces también requiere de una inversión en infraestructura para que puedan tener estas condiciones. Por eso empezaremos con la fruta que requiere menos infraestructura, menos almacenamiento. Vamos un poco más rápido porque se me está acabando el tiempo, pero realmente quisiera que usted nos comente hay algunos temas de discusión que son recurrentes, como el incluir cívica y materias de valores y educación sexual en el pensum. ¿Ustedes han contemplado esa posibilidad? Sobre todo fomentar la inclusión desde la educación básica, tema al cual el gobierno le ha dado mucha amplitud e importancia, ¿no?
Así es, sí, estos son elementos que van en el eje, ustedes saben, hemos planteado 5 ejes, en el quinto eje, que es excelencia, hemos planteado la ciudadanía como un elemento fundamental, posiblemente no sea como una asignatura, sino más bien cómo transversalizarlo en el currículo y en el pensum de manera óptima, esto también acompañado de guías y de trabajo de formación con los docentes, al igual que la educación integral en sexualidad, que puede ser incluida de manera también muy respetuosos a las creencias de las familias, pero que también debemos trabajar en la reducción del embarazo adolescente, que como les decía, sube, y este elemento de la educación integral en sexualidad es el pilar fundamental de esta estrategia. Y finalmente la inclusión y la diversidad como un elemento fundamental están en el eje número 2, que se llama todos, en donde debemos trabajar para que dentro de la institución educativa la interculturalidad, el respeto a la diversidad, la atención a esa diversidad sea un común denominador, no como una asignatura o como concepto, sino que realmente transversalice el quehacer educativo, y esto requiere de cambios también en algunos de los insumos que se entregan y sin duda un esfuerzo importante en formación de los docentes. A ver, es evidente que el nivel académico debe haber bajado en cantidad y calidad. De hecho, al finalizar este año lectivo en la costa y en la sierra y en la Amazonía, nadie perdió el año, ¿no? ¿Qué van a hacer de aquí en adelante? ¿Se flexibilizarán las reglas? ¿Será esa una política mientras dure este tipo de educación a distancia y no haya todas las condiciones, ¿no? Como por ejemplo la conectividad a todos, la entrega de herramientas de internet, etcétera? Sí, debemos seguir manteniendo medidas de estas que flexibilizan este tipo de de los pases de año, como por así decirlo, dentro del sistema educativo, porque en este momento hay estudiantes que no es por una decisión propia o por falta de iniciativa que están rezagados en el proceso educativo, sino precisamente porque no se presentan las condiciones. Lo que Pero vamos a esto no hacer nos es da emitir una, un lineamiento claro para esto, de manera que se vea cómo ellos de todas maneras tienen que ir ya iniciando un proceso de nivelación para alcanzar esas claro, metas pedagógicas que se plantean e irnos igualando, si se quiere, tal vez esa es la palabra, y esto no será claro. automático, Yolanda, esto nos tomará probablemente algunos años. Pero ¿qué va a pasar con los que ya se están graduando y tienen que entrar a universidades? ¿Ustedes les darán algún tipo de nivelación en ese sentido? Porque si no va a ser un tema bastante complicado. Esto lo hemos conversado también con la Secretaría de Educación Superior para que el sistema de educación superior también sea quien acompañe en esta nivelación, que ellos también en sus ejercicios de admisiones y luego en los primeros meses puedan tener este diagnóstico. Ahora siempre estos rezagos son más graves o más severos en los primeros años Ya, de la escolaridad, en donde se adquieren esas aptitudes y habilidades básicas, claro, claro. sobre todo. Uh-huh. Entonces, estos estudiantes ya han tenido una trayectoria educativa bastante completa, han podido adquirir, entre otras cosas, hábitos de estudio. Es decir, ellos de este panorama de rezago, pese a que existe bastante abandono escolar a nivel de la secundaria, han podido ya adquirir la mayoría de las aptitudes, actitudes, destrezas que busca el sistema educativo desarrollar. No así los más pequeños que no han estado expuestos a la educación nunca. Claro. En muchos casos estaban en su primer año de escolaridad y por lo tanto, pues ellos son los más perjudicados. Sin embargo, sí hay que coordinar esto con la academia para que sea un ejercicio solidario y no solamente del Ministerio de Educación. Ministra, qué gusto. Me quedan un montón de temas en carpeta, pero ojalá haya una próxima oportunidad. Seguro que sí, Yolanda. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Un saludo a todos quienes No, nos y para están nosotros viendo un y que honor. tengan un feliz día.